Buenas noches, queridos hermanos, familias en Nazaret. Sean bienvenidos esta noche a una clase más de nuestra Escuela de la Visión. Le doy la bienvenida a todas aquellas personas que nos sintonizan y que no son parte de nuestra familia. Pues bienvenidos. Deseamos que esta enseñanza sea de su agrado y para su crecimiento, que es lo más importante. A todas las familias en Nazaret, gracias por la oportunidad de permitirme traer la enseñanza de nuestra Escuela de la Visión, que sabemos que es una formación muy importante para nuestro crecimiento como discípulos. Estamos participando ahora de la serie titulada Lo dijo Jesús, en nuestra segunda parte. Y hoy vamos a estudiar el pasaje que está en Marcos 3:33, que nos dice: y él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Entendemos pues que vamos a irnos al contexto de este momento en el que Jesús da esta respuesta a lo que, como lo dijo, pero en forma de pregunta para enseñanza de sus oyentes. El contexto de Marcos nos habla desde su capítulo 31 diciendo: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. El Señor en esta enseñanza estaba delante de las personas que solían seguirlo para escuchar su mensaje. El ministerio de Jesús ya estaba activado. Ya él había estado predicando, haciendo milagros, prodigios. Mucha gente le seguía. Estando en Capernaum, estaba tan proliferada la fama de aquel Jesús que sanaba, que levantaba enfermos, que lo asediaban y lo buscaban de una manera desmedida. Estas personas que estaban allí con él estaban recibiendo una enseñanza en el momento que se presenta esta situación. Pongámonos imaginariamente en ese momento. Está Jesús predicando, está Jesús dando su mensaje a los discípulos y a los que le escuchaban, a los que le seguían, que eran muchos, y llegan, como decir, a la puerta a la madre y los hermanos sanguíneos, carnales de Jesús, a buscarle. Una de las cosas que se entiende sobre esta enseñanza es que ellos venían motivados a buscarlo para llevárselo, para que ya no siguiera haciendo su labor, porque ellos estaban con la inquietud de lo que le iba a pasar. Ellos vinieron a buscarle prácticamente haciendo oposición a lo que él hacía, tal como y se enfrentó él a los fariseos y a los eruditos del momento. En este caso, la familia de Jesús, sanguínea, lo llevó a buscar para protegerlo, para llevárselo y protegerlo. E incluso recordemos que lo tildaban de loco por todas estas cosas que estaban moviéndose en su ministerio. Entonces ellos llegan queriéndolo proteger, pero él tiene una responsabilidad y una posición y una prioridad. Este mensaje yo lo titulé Preeminencia. ¿Por qué? La preeminencia nos dice que es un privilegio, una ventaja o una preferencia del que goza alguien respecto de otra persona por razón o mérito especial. Estas personas que estaban frente a Jesús tenían un mérito especial, pues habían decidido
escucharle, aprender, recibir del maestro enseñanza. La preeminencia está superpuesta en las prioridades a lo que sabemos que es lo único y lo primero. En el caso de Jesús conocemos que hacer la voluntad de Dios era su mayor premisa. Hacer la voluntad del Padre, para eso había sido creado y ese era su propósito. Entonces, el pasaje nos dice, cuando lo llegan a buscar estos familiares, su madre y sus hermanos, él les responde, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? O sea, queriendo decir, ok, ¿cuál es mi posición como Jesús? ¿Quién me está viniendo a buscar? Dice, ¿crees tú que dio Jesús un rechazo a su familia terrenal? ¿O es que lo que nos está tratando de enseñar es cuáles son las prioridades del mensaje que se escucha? La madre y los hermanos de Jesús nunca se caracterizaron por ser sus mayores seguidores, ni por afianzarlo o apoderarlo en su ministerio. No eran sus más fieles seguidores en realidad. Muchas veces no creyeron en su ministerio, a pesar del privilegio que habían tenido de estar junto con él. Lo buscaban, pero como hombre, como el hijo de, como el hermano de, no como el hijo de Dios, no como Jesús, el hijo de Dios, que vino con un propósito y que ya no es solamente parte de la familia que lo recibió y que fue la plataforma y el canal para que él pudiera venir al mundo. Jesús, como hijo, era evidente que tenía una convicción. Como hijo de Dios, él tenía una convicción y una mentalidad que demostraba el autoconocimiento que él tenía de su propia naturaleza, de que era hijo de Dios. Sus pensamientos estaban posicionados en saber quién era y el propósito para el que él había sido creado. Así que mientras María y sus hermanos habían llegado a buscar al Jesús hombre, él se dirigió a sus oyentes, a sus discípulos, a sus aprendices, para centrarse en mostrar su deidad, el cumplimiento cabal de su ministerio, centrado en hacer la voluntad del Padre Celestial. Eso era lo que él deseaba enfatizar. ¿Qué ponía en preeminencia Jesús? ¿Qué ponía más importante que la labor que él tenía que hacer como hijo de Dios? Y que a través de sus enseñanzas, sus discípulos, sus seguidores y la iglesia, nosotros ahora, tenemos las enseñanzas a través de ese modelo de que él nos dejó en cada una de sus alocuciones. Procuró todo el tiempo el énfasis en que quedara en nosotros un aprendizaje, una absorber de su palabra. Y Jesús como hijo no pensaba en ese momento como hijo de María, ni como hermano de Juan y de los demás. Pensaba como el hijo de Dios y actuaba como el hijo de Dios. ¿Cuál era la prioridad de Jesús? Jesús se dedicó a desarrollar el programa que Dios le había encomendado. A esto le dio prioridad en todo momento. Esto lo dejó bien claro en la historia que nos cuenta cuando a José y a María se les pierde Jesús luego de haber ido a celebrar la Pascua. Lucas 2:49 nos dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar?
desde que nació Elsa y ya a la edad de 12 años, como un adolescente consciente de sus actos, en cierta medida, estaba con los escribas, con los eruditos, hablando y enseñando la palabra de Dios. Y sus padres, en un desliz, lo dejan olvidado. ¿Y dónde lo buscan? ¿Dónde se regresan a buscarlo? No tal vez sabiendo que estaba ahí, sino pues lo consiguieron donde le era necesario estar y pendiente de lo que le era necesario estar, de los negocios de su padre. Solo viendo esta prioridad en la que hace énfasis Jesús de hacer la voluntad de Dios, podemos entender cuál es la actitud de Jesús al responderle a aquella gente y quiénes son mi madre y mis hermanos. Solo entendiendo esta prioridad podemos ver que en esta ocasión Él está manifestándose como Jesús el Hijo de Dios y no haciendo un rechazo a su madre natural, que ya para la época sabemos que para la cultura de los judíos, la presencia de la madre era muy importante, incluso tan importante que si ella aparecía, le era necesario dejar de hacer lo que hacía a cualquier persona de esa cultura. Pero estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Hijo de Dios, que no hace las cosas normales ni naturales, sino que hace y tiene una naturaleza y un comportamiento de Dios, de sobrenatural. Entonces, pudo haber sido un desplante para la madre y sus hermanos, tal vez para una cultura natural, pero no para este Hijo de Dios que quería enseñar cuál era la prioridad que debía prevalecer para él y para nosotros como futuros miembros del cuerpo de Cristo. Él no era un hombre común, por eso no reaccionaba de manera común. ¿Y qué hizo en esta oportunidad? Usar una pregunta para poderle enseñar a sus escuchas la prioridad que tenía el mensaje del reino. Lo más importante para él en ese momento era establecer un aprendizaje significativo sobre la preeminencia que tomaba la nueva familia espiritual. La nueva familia espiritual que él quería establecer, la quería fundamentar en parte de este pasaje que leemos después del versículo 33, que nos dice, en el capítulo 35, en el versículo 35, perdón, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El Señor aprovechó este incidente que pasó cuando lo buscaban para establecer una nueva definición de familia espiritual. ¿Quiénes van a pasar a conformar esa nueva familia espiritual? Nosotros. En ese momento los que lo escuchaban y le aceptaban y le seguían. Ahora nosotros, tú, yo, su iglesia y quien no conoce, también para ti es este mensaje. Porque para ti también está el llamado a elegir seguir este camino. Jesús está estableciendo ante sus discípulos que hay una afinidad que toma prioridad sobre las relaciones de sangre, haciendo un llamado a que lo imitemos. La relación con Él produce lazos de confianza, cercanía, afecto y cuidado. El Señor quiere resaltar ante sus oyentes que este nexo se eleva por encima de cualquier cosa perecedera. En conclusión, esta enseñanza establece el valor del vínculo de amor fraterno por encima del cual los lazos sanguíneos no prevalecen. Y lo une a la premisa de que quien escucha
y realiza la voluntad del Padre, se convierte en parte de esta nueva familia espiritual. Familias de Nazaret, amigos, hermanos, el Señor busca y desea constantemente crear un impacto a través de su palabra en nuestras vidas. Esta palabra, como siempre, va y dirigida a que sea para ir a más, para crecer más y entender más ese hermoso amor del Hijo que nos vincula a un Padre Celestial amoroso que está allí siempre y para siempre. Como lo vemos en la serie de nuestros domingos, como hemos establecido el amor de ese Padre, esa herencia, ese vínculo, esa identidad que tenemos como hijos de Dios, nos hace pertenecer a esta familia espiritual que tiene un vínculo mayor porque no nos une la sangre, no nos une un vínculo sanguíneo carnal, nos une la sangre del Cordero inmolado, que no tiene mayor a ella precio alguno. Te invito a que, si es primera vez que oyes sobre Jesús, lo aceptes en tu corazón como tu Señor y Salvador, que elijas decidir buscarle, seguirle y escucharle y hacer su voluntad, como estas personas que en esta enseñanza lo escuchaban y pagaban cualquier precio por estar allí recibiendo del Maestro directamente esta hermosa enseñanza que era para transformar vidas y para trascender en los tiempos. Y va a pasar así con esta palabra ahora. Lo creo así y lo creo para tu vida, a ti si no conoces al Señor. Y lo creo para ti, familia de Nazaret, que va a prevalecer este lazo sanguíneo celestial a través de la sangre de Jesús que tenemos nosotros como familia en estos tiempos en los que nos ha tocado enfrentarnos a una nueva realidad. Gozamos del resultado, del fruto que da este hermoso vínculo que nos ha unido a nosotros como familia espiritual y que nos va a llevar a alcanzar todas las metas que nos propongamos sin ningún tipo de intervención negativa por ninguna circunstancia que se pueda estar dando, llámese pandemia, cuarentena o virus. Los invito a que disfruten de esta enseñanza y que les sea de provecho. Me despido con mucho amor y muy agradecida de la oportunidad que me dieron de poder estar a través de este canal impartiendo un poco de lo que Dios impartió en mi vida a través de esta palabra. Les bendigo y les amo. Me despido. Feliz noche.